meditar en tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que hables a nuestros corazones. Ayúdanos, oh Señor, a poder tener abierto nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos. Dispón, Señor, nuestro corazón para que podamos oír y tener un corazón dispuesto a poner en práctica tu palabra. Guíanos, Señor, en este momento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En cierta ocasión Jesús, ante la pregunta de Pedro, cuando le preguntó aquella interesante pregunta: ¿hasta cuántas veces he de perdonar? Y pues, hasta 7, Señor. Y Jesús dijo: no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Y le contó, contó a sus discípulos una parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que tenía a uno de sus siervos que le debía millones de monedas de plata. Pero llamó y le dijo: págame. Y pues como no tenía para pagar, pues le dijo: pues entra a la cárcel. Y pues este hombre, dice, y cuenta Jesús, que rogó que le perdonaran la deuda. Y pues el rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Entonces ese hombre sale muy contento y va a buscar a uno de sus siervos que también le debía dinero. Le debía, obviamente, muy poco en comparación con lo que él le debía al rey. Y va y toma a este siervo y le dice: págame lo que me debes. Y dice, bueno, se menciona que hasta le agarra el cuello y lo está presionando para que pague, y él se postra y le pide perdón: oye, perdona mi deuda, dame chance de pagar. Y él no quiere escuchar, y dice que lo manda a la cárcel, y no lo trató como a él lo habían tratado. Pues lo vieron y se lo dijeron al rey: no es posible que ese hombre que tú le has perdonado la deuda, mira, él no ha querido hacer esto, y mira lo que le hizo. Y le contaron al rey lo que este hombre había hecho. Entonces el rey lo manda a llamar y le dice: malvado, ¿por qué no tuviste misericordia con este siervo? Si yo te perdoné mucho más de lo que él te debía. Esto, hermano, nos enseña una gran lección. La relación que el cristiano tiene con el pecado. Y Jesús, recuerden que está enseñando a orar a sus discípulos después que los discípulos son impactados con la vida de oración de Jesús y lo que le dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Entonces Jesús le dice: cuando ores, ora. Y empieza a repetir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecho tu voluntad, como en el cielo, como en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y luego dice: perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Hemos visto hasta aquí, queridos hermanos, que Jesús está enseñando a sus discípulos a orar. La primera cosa que habíamos visto es que somos llamados a ejercitarnos en la oración a Dios. Vimos también que debemos centrarnos en la causa del reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo y también en la tierra. Vimos también que el Señor llama a sus discípulos a centrarse en reconocer su dependencia de Dios. El pan nuestro de cada día, danoslo. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Y vamos a mirar un siguiente enfoque que debe tener la oración del creyente. Y llama la atención esta parábola que Jesús cuenta de aquel hombre que tuvo misericordia cuando suplica el perdón de su deuda. El rey se lo concede y luego él va y no le perdona la poca deuda que este hombre tenía para él. Esta parábola, hermanos, ilustra
nuestra vida. Y haremos hoy este cuarto enfoque que debe tener nuestra oración. Suplica a Dios por tu necesidad espiritual básica del día. Anteriormente la necesidad estaba enfocado a lo físico, el pan nuestro de cada día, que también está relacionado con una vida de dependencia de Dios en oración. Ahorita el Señor nos lleva a mirar la necesidad espiritual básica del día, su gracia, su gracia. Y haremos aquí algunas lecciones importantes. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, miremos nuestro primer punto. Suplica a Dios que traiga convicción de pecado a tu vida. Muchas veces es lamentable, hermanos, como en muchas ocasiones nosotros que nos llamamos cristianos, nosotros que afirmamos que hemos nacido de nuevo, tratamos al pecado como si no fuera verdad. Nos relacionamos con el pecado como si éste no fuera abominable ante los ojos de Dios. Y como si no nos importara ofender a Dios al pecado. Tal vez lo minimizamos, nos excusamos diciendo, todos lo hacen. Otra vez creemos que nadie nos ve, porque no ofendemos ni perjudicamos a nadie. Nos engañamos creyendo que sencillamente se trata de pecados chiquitos, piadosos, pecados respetables, pecados que se nos permite realizar. Pecados que no hacemos de manera frecuente. Pero afortunadamente Jesús, para nuestro bien, no comparte ese argumento con el que muchas veces nosotros caemos. Su modelo de oración nos lleva a tratar correctamente con nuestro pecado. Él enseñó a orar a sus discípulos diciendo que rueguen al Padre por el perdón de sus pecados. El pecado, hermanos, no se trata acariciándolo o consintiéndolo en nuestra vida. Dios nos llama a mortificar el pecado. Pero para mortificarlo, hermanos, necesitamos estar convencidos de que es pecado. Debemos suplicar entonces a Dios esta oración, esta petición, y perdónanos nuestras deudas, conlleva el estar convencidos de lo que es pecado y llamarle pecado tal y como la palabra de Dios lo llama. Algo importante, hermanos, en esto debemos entender que estamos en gran deuda con Dios. Estamos en gran deuda con Dios. Dice allá, perdónanos nuestras deudas. Bueno, es interesante también notar que en Lucas, donde también él relata esta porción, Lucas no usa deudas, usa pecados. Entonces vamos a decir, bueno, se confundieron, están hablando de lo mismo. No, hermanos, están hablando de lo mismo. Eso nos habla que el pecado es un endeudamiento que tenemos con Dios. El pecado nos tiene en gran deuda delante de Dios. El gran mandamiento que tenemos de Dios es claro. ¿Cuál es ese gran mandamiento? ¿Cuál es ese gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el gran mandato. Sin embargo, hermanos, no lo hemos obedecido. Tenemos problemas para estar cumpliendo con este deber. Este es el mandato que nosotros tenemos. Toda criatura de Dios es llamado a eso.
amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hemos sido rebeldes a su voluntad. No hemos seguido sus mandatos. Hemos fabricado ídolos en nuestro corazón y los hemos adorado. Estamos, por lo tanto, endeudados delante de Dios. Eso debe tomarse muy en serio. Dios no juega con el pecado y sus hijos no tienen por qué hacerlo. Es algo para tomarse en serio. Es lamentable que no consideremos la grandeza del peso del pecado. Esta es la razón por la cual Cristo, siendo Dios, tomó forma humana para venir al mundo. Se hizo Él el siervo sufriente y enfrentó la vergüenza de la cruz. Todo esto para rescatarnos de nuestra gran deuda. No tomemos a la ligera el pecado. No lo acaricies, no lo consientas en tu vida como si fuera bueno convivir con él. La Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo. No hay pecado insignificante a los ojos de Dios. No hay pecado piadoso. No hay pecado que pase desapercibido ante Dios. Él todo lo ve. Le debemos, hermanos, entonces a Dios una perfecta obediencia. No hemos seguido sus mandatos. Hemos fabricado ídolos en nuestro corazón. Simplemente somos culpables de Aquel que ora, Padre, perdónanos nuestras deudas, es porque ha reconocido que ha pecado delante de Dios. Es terrible cuando alguien dice: yo no le debo nada a Dios. Yo no le debo nada a Dios. Dios vive su vida y yo vivo mi vida a mi alrededor. Dice la Biblia: por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay también una doctrina que ronda por allí, la doctrina del perfeccionismo. Esta doctrina enseña que los hijos de Dios ya no pecan. Se atreven a decir que los hijos de Dios ya son perfectos. Pero hermanos, no hay nadie que esté exento de este endeudamiento. Los que enseñan el perfeccionismo, o aquellos que dicen que los que ya son hijos de Dios no pecan, ya son perfectos, de manera que ya no tienen la necesidad de orar pidiendo: Padre, perdónanos nuestras deudas, porque se consideran perfectos, ya no pecan. Si esto es verdad, ¿cómo debemos tomar el pasaje de 1 de Juan 1, 8, 10? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y atención, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es un asunto bastante grave y serio pensar que no pecas ya y no tienes necesidad de confesar pecados. Pues estarías diciendo: ya no tengo necesidad de Cristo. Y estarías llamando a Dios mentiroso. Sería sabio llamarlo así. Dios nos libre de tal necedad. La súplica, perdónanos nuestras deudas, conlleva, hermanos, experimentar una profunda convicción de pecado. Por lo tanto, nos conviene orar como el salmista. En el Salmo 19:2 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice: líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. En el Salmo 139, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, somos llamados a suplicar al Señor convicción de pecado.
convicción de pecado. Perdónanos nuestras deudas es la súplica de aquel que verdaderamente está experimentando una profunda convicción de pecado. Una convicción que produce el Espíritu Santo en su poderosa y efectiva obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la actitud que usted tiene ante el pecado? ¿Está consciente de lo abominable que es el pecado ante los ojos de Dios? ¿O convives tranquilamente con Él y dices, no hay ningún problema, todos lo hacen, no es tan escandaloso como esos? Hermanos, no podemos hacernos de la vista gorda o minimizar el pecado. El pecado es abominación delante de Dios. Es algo fétido, podrido, detestable ante Dios. No restemos importancia a nuestra incredulidad a las promesas de Dios. No restemos importancia a esa falta de paciencia para esperar los tiempos de Dios. No le restes importancia a aquella idolatría o infidelidad de preferir los placeres mundanos. No le restes importancia cuando prefieres tu comodidad, tu diversión, tu reputación, tu trabajo, tu cuerpo, tu persona y no el gozo de Dios. No minimicemos el pecado cuando tomamos el día del Señor para otros fines y preferimos quedarnos a dormir o quedarnos en casa a ver películas o irnos a la playa con los amigos o hacer cualquier cosa. ¿No es esto acaso faltar al mandato de honrar el día del Señor? ¿No es eso faltar al gran mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas? Hijos, Dios nos manda a honrar a nuestros padres y eso debe tomarse muy en serio. Por lo tanto, cuando tú le faltas al respeto a tus papás, cuando les hablas de manera grosera, cuando les desobedeces, cuando desafías su autoridad, es un asunto serio delante de Dios. Y aun cuando eres pequeño, aun cuando eres joven, necesitas de la convicción de pecado que solamente el Espíritu Santo puede traer a tu vida. Clama por ello. No te acostumbres a vivir de esa manera. El que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo. Necesitas convicción de pecado si no estás honrando a tus padres. Hay un mandato que dice, no robarás. ¿Usted cree que eso es serio? Si Dios habló en serio, ¿será entonces un asunto divertido no pagar tus deudas? ¿O jugar a las escondidas con aquellos a quienes les debes? También Dios habló en serio acerca de la codicia. Si Dios habló en serio, debería ser tomado a la ligera el desear en tu corazón a la esposa de tu prójimo o viceversa. O codiciar sus bienes, su casa, su auto, su ropa. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante el chisme? ¿Cuál debería ser nuestra actitud al juzgar a los demás? La murmuración, la división, el egoísmo, la ingratitud, la culpa, la dureza del corazón, los celos, la indiferencia, el odio, la impaciencia, la lujuria de la carne, los pensamientos, fantasías sexuales que rondan en nuestras mentes, la mentira, la presunción, el orgullo, la rebelión, el resentimiento, los miedos, la desobediencia, el lenguaje vulgar, los insultos, el mal humor, los juegos de azar, las adicciones, la falta de perdón, la vanidad, la preocupación, el perfeccionismo, el egoísmo, la brujería, la hechicería, la autocomiseración, la autojusticia. Aquel que no mira con urgencia rogar, perdónanos nuestras deudas, es aquel que vive fuera de la realidad. Pues vive en la locura de creer que no tiene ninguna deuda con Dios. Pero lo cierto es que vive en gran peligro, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Perdónanos nuestras deudas, que es la súplica de aquel que por la gracia de Dios experimenta una verdadera convicción de pecado. Es el clamor de aquel que como resultado de esa convicción de pecado entiende que está endeudado con Dios. ¿Cuál es la actitud tuya ante el pecado?
No dejes de suplicar diario a Dios que te conceda convicción de pecado. ¿O que crees que eres un pecador ocasional? ¿Crees que pecas cada mes? ¿Crees que pecas cada año? ¿O crees que pecas solo en los años bisiestos? Perdónanos nuestras deudas, una súplica diaria. Perdónanos nuestras deudas. Para eso requerimos convicción de pecados. Examíname, Señor, saca lo que está oculto. No quiero estar en deuda. Suplica a Dios el perdón. Uno es suplicar a Dios que traiga convencimiento. No puedes vivir tranquilo si sabes que estás en deuda con Dios. Suplica a Dios el perdón de tus pecados. El que por la gracia de Dios experimenta convicción de pecado, de seguro entenderá su necesidad del perdón de Cristo. He aquí la importancia del asunto de estar consciente de mi pecado. Pues esto me llevará a arrojarme a la misericordia de Dios, confesar mis pecados y pedir su perdón. Y esto por consiguiente me va a llevar a disfrutar de una reconciliación y estar en paz con Dios. El que está consciente de que es culpable de su pecado y no puede hacer otra cosa más que temblar y esperar la condena debido a su pecado, porque sabe que es culpable, que sabe que es merecedor de una condena. Y esto no es algo para que esté tranquilo. Si tú te has descubierto convicto de tu pecado, no puedes estar tranquilo. No puedes estar tranquilo cuando te has descubierto, cuando el Espíritu Santo te ha convencido de que estás en deuda con Dios. El pasaje que estábamos analizando, parábola de los deudores, que uno sí perdonó y el otro no. Jesús nos enseña que los deudores que no pagan sus deudas, ¿qué les pasa? Son echados a la cárcel. De igual manera, los que están en deuda con Dios serán echados a la prisión del infierno. El infierno eterno del cual nadie puede escapar. No obstante, hermanos, nuestro amoroso Padre Celestial determinó un plan perfecto para perdonar la deuda. El plan consistió en aportar el costo de la deuda. ¿Cuál es el precio de la deuda? La muerte. La paga del pecado es muerte. El plan de Dios consistió en entregar a su Hijo para que Él muriera y pagara el costo de la deuda. El costo fue alto, pues el pecado no es un asunto pequeño, es un asunto de mucha gravedad y ofensa al Dios Santo. Por eso decir, sí es pecado, vamos, es insignificante, es decir, algo absurdo, algo de lo que tenemos que arrepentirnos si estamos pensando que el pecado es así. Porque ese pecado que llamaríamos insignificante costó la vida del Hijo de Dios. No había otra manera de saldar la deuda ante Dios mismo. Solamente era la muerte. Los que se arrepienten y confían en la obra de Cristo en la cruz, su deuda ante Dios es pagada. Se le abona la justicia de Cristo y queda totalmente justificado ante Dios. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y aquí viene una pregunta. Si Cristo ya pagó la deuda, ¿por qué debo orar perdonar nuestras obras? ¿No fue suficiente el pago de Jesús que hizo en la cruz? ¿No acaso ya fueron perdonados mis pecados? ¿Por qué tengo que seguir orando? Padre, perdónanos nuestras deudas si ya tu Hijo fue a la cruz e hizo un rescate efectivo.
porque seguimos pecando. Por lo tanto, debemos suplicar el perdón de Dios porque seguimos pecando. La respuesta es sencilla: seguimos pecando. En efecto, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Los que creemos en Cristo ya no estamos bajo su ira. Dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos en ese proceso llamado santificación, en donde estamos siendo conformados a Cristo, en donde estamos aprendiendo a depender de Él, donde aprendemos a caminar con Él, a fortalecernos en Él para mortificar el pecado, vencer las tentaciones, etc. Mientras vamos en este proceso, continuamos pecando ante Dios. Continuamos batallando con los deseos de la carne. Seguimos batallando con el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero ya no somos más esclavos del pecado. Cristo ya nos liberó y nos ha provisto de sus medios de gracia para fortalecernos, para restaurarnos, para liberarnos y guiarnos. Orar, perdónanos nuestras deudas, es una oración de esperanza y liberación para caminar a diario en paz con Dios, saldando día a día nuestras cuentas pendientes con Dios. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Oramos entonces por los pecados de hoy, oramos por los pecados de mañana, y esto lo haremos a diario. No dejes que se apilen tus pecados. Si esto pasa, tu relación con Dios se deteriora. La comunión con Dios se deteriora, se obstaculiza. Aparece la amargura en tu corazón, la falta de contentamiento y por consiguiente una frialdad espiritual. Anteviva tu comunión con Dios, porque sigues pecando. Pero de eso mismo, la obra de la cruz es suficiente y te está liberando. Pero mientras tanto, en este proceso de santificación, sigues pecando. No dejes que se obstaculice tu comunión con Dios. El medio de gracia llamado la oración nos llama a orar. Padre, perdónanos nuestras deudas. No vivas en la locura. No vivas en esa locura de creer. Sí, satanás el pecado. Hay unas palabritas de insultos por allá. Estás involucrado en un lenguaje vulgar y haces lo que el mundo hace. No pienses. No creas vivir en la locura de creerte merecedor de los favores de Dios. Y no pasa nada. Padre, perdona nuestras deudas. Es la oración de aquel que está convencido de pecado y entiende su gran deuda delante de Dios. Y no minimiza la gracia. Es una petición de cada día, no es semanal, no es mensual, no es anual. Tener convicción de pecado te mantendrá suplicando el perdón de Dios. Sin embargo, una falta de esta convicción te llevará a tratar al pecado de manera equivocada. Hay quienes ante su pecado se excusan y culpan a otros. No es mi culpa. Yo actué así porque Él me hizo enojar. Otros llegan a afirmar que es el diablo quien los tentó. Si yo quiero amar a Dios, pero el diablo me tienta. Y culpan al diablo. O hay algunos que dicen, no, es que yo soy así porque mis padres no me amaron, mis padres me dieron el aprecio y el cariño. Y empiezan a buscar culpables, de manera que ellos nunca son responsables de su pecado. Hay otros que le cambian la intención al pecado. Por ejemplo, tal vez digan, sí, me airé y grité, pero lo que realmente era es que yo quería hacer énfasis en el punto. Recuerdo una ocasión en mis días del instituto bíblico, en el tiempo de deportes. Recuerdo que me enojé tanto, yo agarré el balón y le di un lobole jugando al voleibol. Solo yo sé que hay muchos aquí que tienen un control tremendo de sus emociones, cosa que yo no tuve. Yo recuerdo que ante una falla agarré el balón y lo tiré, y obviamente el entrenador me pidió que yo me
sentar, me sacó del partido, me sentó y me puso a reflexionar. Y yo quise justificar, y le dije, mira, eso que tú viste no fue. Yo realmente no tuve el control del balón. Y quería excusar mi pecado. Quería redefinir lo que yo hice de tal manera que no se viera como pecado. Y hay gente que trata el pecado así. Lo quiere justificar. Hay otros que ante el pecado huyen ante la vergüenza. Hay otros que llegan al absurdo extremo de culpar a Dios. Tú no me protegiste, Señor. Tú tienes todo el poder, yo sé que tú eres soberano y no me protegiste de caer en ese pecado. Y culpan a Dios. Santiago 1:13 al 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amados hermanos, el pecado que cada día cometemos, no se trata de estas maneras, excusando, culpando a otros, culpando al diablo, o huyendo, o negando. Se trata con el perdón de Dios. Puede ser que tú acostumbras a excusarte y culpas a otros. Puede ser que niegas tu pecado y lo redefines. Puede ser que huyes ante la vergüenza. Puede ser que culpas a Dios. Pero ¿cómo se trata el pecado? Con el perdón de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Una tercera cosa, ¿por qué debemos orar? Padre, perdónanos nuestras deudas. Es porque solo su perdón cubre verdaderamente tu deuda. Es un engaño pensar que se puede resolver la culpa de mi pecado yendo a algún terapeuta, algún psicólogo o algún otro profesional. Es un error incluso pensar que es cuestión de perdonarse a sí mismo. ¿Escuchas la frase? Que lo que te falta aquí es que no te has perdonado. Soy muy romántico, perdonarse a sí mismo. Pero ¿quién les dijo que el perdón que necesitan es el de ellos mismos? Y su falta ha sido ante Dios. Como si su perdón fuera más grande que el perdón de Dios. Nuestro pecado es una ofensa ante Dios. Nuestra deuda es primeramente con Dios. Y el perdón que necesitas es el de Dios. No necesitas un autopago. Es ante Él que tenemos que humillarnos y suplicar su perdón. Solo Dios puede verdaderamente traer perdón y restauración a tu vida. Suplica entonces el perdón de Dios, porque solo su perdón puede cumplir verdaderamente tu deuda ante Él y creer que solo su perdón lo puede hacer. No lo puede hacer ningún disque profesional de la comunidad. ¿Qué dice la Biblia? Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos que cubriste. Y esto es un precioso texto. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Toda esa lista de pecados que rebasan los 490, el Señor los ha perdonado. Dice Isaías 42:22: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, yo te perdono. ¿Qué tal este? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La culpa del pecado solo se cubre, hermanos, con el perdón de Dios. Mire esto: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más
limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. No cabe duda, hermanos, que la gracia del Señor es más grande que nuestro pecado. Pero el asunto no termina allí. Suplica a Dios la disposición de perdonar a los que pecan contra ti. La primera parte de la parábola es que el hombre que debía millones de monedas de plata al rey estaba endeudado con el rey. ¿Qué hizo el rey? Ante la súplica, ante el clamor, ¿qué hizo el rey? Le perdonó la deuda. Pues la parábola no terminó allí. ¿Qué siguió? Este hombre va a buscar a su deuda, al que le debía, y le exige que le perdone. Y no tuvo compasión. ¿Qué te parece eso? Qué terrible. Qué difícil muchas veces es perdonar a nuestro prójimo. Una pequeña ofensa. Perdemos de vista la gran deuda de nuestro Padre a perdonar. La petición entonces no termina allí. Solo hemos hablado de la primera parte. Jesús añade: perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Suplica a Dios la disposición de perdonar a los que pecan contra él. En Mateo 6, allá en los versículos 14 y 15, vamos a buscarlo, por favor. Mateo 6, pasaje que estamos analizando, el pasaje del versículo 12 del capítulo 6, y Jesús apunta un poco más acerca de este punto. Mateo 6, 14 y 15, y dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, esta petición, perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, significa que seremos perdonados solamente si nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Solamente seremos perdonados si perdonamos. ¿Es eso lo que quiere decir? ¿No sería esto contrario a la enseñanza del resto del Nuevo Testamento que enseña que somos perdonados por gracia y no por obras? La Biblia nos enseña que la gracia de Dios mostrada en su misericordia y su perdón no es recompensa por nuestras buenas obras. Si el perdón fuera una recompensa, contradecimos el Evangelio, ya que señala que la misericordia es un regalo de Dios. Si el perdón de Dios dependiera de perdonar a los que pecan contra nosotros, hermanos, tendríamos que estar horrorizados. Porque hasta los cristianos más maduros tienen problemas para perdonar. ¿Cuál es el punto central de esta petición de oración? ¿Cuál es ese punto que está señalando nuestro Señor? El que entiende el peso de su pecado, ¿qué es lo que hace? Se arroja a la misericordia de Dios para pedir su perdón. Al haber sido perdonado y aliviado de las terribles consecuencias de su pecado, ya no tiene más reparos para perdonar al que peca contra él. Al experimentar verdaderamente el alivio del perdón de Dios, ya no tienes reparo para perdonar. El que ha entendido la gran deuda que se le ha perdonado, con gozo perdonado. El que ha sido perdonado tiene suficientes motivos para perdonar.
los que por la gracia de Dios experimentamos el alivio del perdón de Dios, no deberíamos estar agradecidos con Él y repetir en pequeña escala lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero tal vez una pregunta que surgirá es: ¿pero hasta cuántas veces? ¿Pero hasta cuántas veces? Es la misma pregunta que le hizo Pedro a Jesús. ¿Y qué le dijeron a Pedro? ¿Cuál fue la respuesta? No te digo hasta 7, sino 70 veces 7. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 70 por 7? A los niños de la tarde, 7, 7 por 1, 7. ¿Cuánto es? 70 veces 7 son 490, o sea que hasta 490 veces usted puede perdonar. ¿Es eso? Eso solo jugó con números, indicando con esto que debemos perdonar todas las veces que sea necesario. Aquel que ora diciendo, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pero no perdona a otros sus deudas, es alguien que no ha entendido el peso de su propio pecado. Vivir a la luz del perdón de Dios en nuestra vida nos mantiene listos para perdonar 70 veces 7. Desafortunadamente caemos en el enojo, en la amargura, el resentimiento, en la mayoría de las veces por ofensas triviales. Si alguien no me agradeció algún favor que le hice, si alguno desordenó algo que me tomó tiempo limpiar y ordenar, o alguien que no me respondió con la amabilidad que yo esperaba, no tuvo la atención que yo esperaba, me enojó. Sin embargo, nosotros también cometemos los mismos pecados de los que nos quejamos. Orar, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores, conlleva orar con la conciencia de que mucho se nos ha perdonado por Dios. Y debemos estar listos y dispuestos para perdonar la poca deuda de nuestro prójimo. De seguro, hermanos, que Dios, de seguro que Dios ya rebasó las 490 veces con nosotros. Y no está preguntándose, ¿y hasta cuánto más he de perdonar? ¿Hasta cuánto más he de perdonar a los infieles de Iglesia Bíblica La Roca? La gracia del Señor sigue fluyendo a través de su perdón. Al que mucho se le ha perdonado, debe estar listo y dispuesto para perdonar a otros que le piden perdón. Ante la dureza de nuestro corazón, orar, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores, conlleva la petición que el Señor te conceda también el deseo y la disposición de perdonar. Suplica al Padre Celestial que produzca el querer perdonar y tratar a tu prójimo como Cristo te trata a diario. Si orar, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores, si esta oración se te atora en tu garganta y no la puedes repetir visualizando un rostro que que es difícil de perdonar, lo más seguro es que no has entendido el peso de la deuda que el Señor te ha perdonado. Si no puedes pronunciar los nombres de aquellos que son difíciles de tratar y de perdonar, no estamos entendiendo la primera parte. Padre, perdona nuestras deudas. Esas dos peticiones están ligadas, no pueden separarse. Comprender el peso de tu pecado y el disponible perdón de Dios hacia ti te mantendrá listo para compartir el perdón de Dios con otros. 1 de Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos ha amado? ¿Cómo ha sido su perdón? Te perdonaré, pero no olvidaré. A veces hasta el culto.
me olvidaré de que has llegado tarde al culto. ¿Y por qué actuamos así? Está bien, te voy a perdonar, pero no voy a olvidar esto. Pero no te amo. Amados, y Dios nos ha amado, así debemos nosotros también amarnos unos a otros. Pablo también escribió, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Suplica a Dios un corazón dispuesto a ir con Él y con ese deseo de perdonar a tus deudores. Ruega al Señor la oportunidad para reconciliarte con tu hermano. Jesús dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿A quién Dios te está llamando para que perdones? ¿A quién te está llamando a perdonar y tú te estás negando? ¿A quién dices haber perdonado pero en realidad no lo has hecho? ¿Es tu esposo? ¿Es tu esposa? ¿Son tus hijos? ¿Son tus padres? ¿Es algún compañero de trabajo? ¿Algún hermano de la iglesia? ¿El pastor de la iglesia? Suplica a Dios un corazón dispuesto con el deseo de perdonar y reconciliarte con Él. Orar, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Conlleva esta petición también. ¿Cómo orar? Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Suplica a Dios por esta necesidad espiritual, su gracia. Eso significa que debes rogarle que traiga convicción de pecado a tu vida. No sigas viviendo en ese engaño de que puedes realizar el pecado, que puedes comportar como el mundo, porque Dios todo lo ve. Si así estás viviendo, ruega por el bien de tu alma, que traiga cada día convicción de pecado. Porque cuando te sientas convicto del pecado, solo tendrás opción, correr y arrojarte a su misericordia. Cuando tú vives esto, cuando tú entiendes esto, no tienes reparos para perdonar a los que pecan contra ti. Solo el perdón de Dios trae paz al pecador, ya que solo su perdón cubre verdaderamente la deuda ante Él. ¿Qué debemos hacer ante esto, hermanos? Clama a Dios. Clama a Dios por convicción de pecados. No te creas merecedor de todo cuanto quieres y exiges. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, y lo que merecemos es la cárcel del infierno. Hemos pecado, y si bien ya no hay condenación para los que están en Cristo, seguimos batallando con nuestro corazón pecaminoso. No minimices esas mentiras que dices. No minimices esa ira que dejas salir. No minimices esas malas palabras y groseras, esos insultos, esas ofensas que salen de tu boca. No minimices esas maldiciones que pronuncias. No pasan desapercibidas delante de Dios. Hijos, no se sientan con el derecho de faltarle al respeto a sus padres. No te sientas con el derecho a negarte a obedecer a sus órdenes, a mal contestarles. Dios no lo ve como un juego, sino como una cosa terrible, una terrible ofensa. Pídale al Señor que les ayude a estar conscientes de que han pecado y que necesitan su perdón. Amadas hermanas, no tengan en poco el revelarse a la sujeción de su esposo, aunque no sea creyente. No tengan en poco desafiar la autoridad de su esposo. No tengan en poco reírse de su autoridad. No tomen a la ligera el desearle mal o el desear tener otro marido o codiciar el esposo de tu prójimo. Es mejor que clames a Dios por convicción de pecado y te arrojes al perdón de Dios. Hermanos varones, no tomemos a la ligera nuestra falta de liderazgo espiritual en el hogar. No tomemos a la ligera la negligencia de ser cabeza de hogar. No tomemos a la ligera la negligencia de velar la oración por nuestro hogar. No veamos como natural esa tosquedad al hablarle a nuestra esposa o a nuestros hijos.
No veamos como un asunto normal aquellos pensamientos lujuriosos que rondan en nuestra mente o la codicia de la mujer del prójimo. Sintamos el peso de nuestro pecado y roguemos al Señor convicción de pecado. Amados hermanos, no tomemos a la ligera nuestra negligencia a la oración, a la meditación de la palabra, a nuestra preferencia por las cosas del mundo, a nuestra falta de amor, a nuestra falta de lealtad, al rechazo de servir en la iglesia. No tomemos a la ligera nuestra negligencia al servicio del Señor, a nuestra inconsistencia a congregarnos con regularidad, a nuestra falta de participación en la cena del Señor. Hermanos, tendrá gran importancia el que nuestro cónyuge sea un adúltero. ¿Será relevante que descubras que tu cónyuge es adúltero? Mira, ¿no hay problema? ¿Será algo sencillo? ¿Será algo para tomarse a la ligera? Por supuesto que es abominable. No debe tomarse a la ligera. De igual modo, no tomemos a la ligera el adulterio espiritual al preferir los placeres de este mundo, los deseos de los ojos, la comodidad de tu king size, de tu hamaca, las alegrías de la playa, de la diversión, con los amigos en el día del Señor. Porque Dios dice que es celoso. Clamemos a Dios por una profunda convicción de pecado en nuestra vida. Practica la confesión de tus pecados a Dios todos los días. Clama a diario por el perdón de tus pecados. No pierdas de vista el peso de tu pecado y clama por su perdón. Sea esta una prioridad en nuestra vida. No compartimos nosotros la práctica de la confesión y absolución de pecados por parte del hombre, pues solo Dios perdona pecados. Sin embargo, ¿practicas esto a diario? Si estás consciente del pecado en tu corazón, debes recurrir al Padre y rogar: perdónanos nuestras deudas. ¿Qué pecados debes confesar al Señor? ¿Qué pasiones desordenadas crees que has escondido profundamente, pero que el Señor no ve? No esperes más, confiesa y pide perdón a Dios por tus pecados. Si aún no eres cristiano, debes saber que corres un tremendo peligro ante Dios. Sin el perdón de Dios experimentarás la cárcel del infierno. Pero Dios te llama a reconciliarte con Él. Pide perdón por tus pecados. Clama por la salvación de tu alma. Perdona a tu prójimo. ¿A quién Dios te está llamando para que perdones? ¿A quién te estás negando a perdonar? ¿A quién dices haber perdonado, pero en realidad no lo has hecho? ¿Es acaso tu esposo? ¿Es acaso tu esposo? ¿Es acaso tu padre, tu madre? ¿Es acaso un compañero de trabajo? ¿Es acaso algún hermano de la iglesia? No puedes dejar pasar más tiempo. Padre, perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una necesidad de vida. Es nuestra necesidad espiritual básica de cada día. Padre, rogamos, Señor, por nuestras vidas. Perdona nuestras deudas. Perdona, Señor, nuestra idolatría, nuestro adulterio, Padre. Preferir muchas veces al mundo y no nuestra gran porción de gozo y alegría. Muchas veces hemos tomado a la ligera el ofenderte, el violar tus mandatos, el preferir otros placeres, otras alegrías, y no el placer de nuestra comunión contigo. Esto es adulterio, Señor. Y así como nosotros no toleramos el adulterio en nuestro hogar,
terrible ver cómo sí lo toleramos en nuestra relación con Él. Perdónanos, Señor. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nos perdona de nuestra maldad. Venimos humillados delante de ti a pedir perdón. Ayúdanos, oh Dios, a vivir bajo este enfoque de la oración de Jesús. Ayúdanos a entender nuestra condición. Ayúdanos, oh Dios, a seguir mirando con ojos de esperanza que en ti hay suficiente perdón y tu gracia es mucho más grande que nuestro pecado. Ayúdanos, oh Dios, a no tratar el pecado como lo hacen los gentiles. Ayúdanos a odiarlo como tú lo odias. Ayúdanos, Señor, a arrojarnos a tus brazos misericordiosos y clamar perdón. Perdónanos, Señor, porque somos duros de perdonar a nuestro prójimo. Queremos tratar a nuestro prójimo como aquel deudor que se le perdonó mucho. Perdónanos, Señor, porque no estamos reflejando ese cuadro del perdón tuyo de nuestros pecados cuando se trata de perdonar a nuestro prójimo. Guíanos, Señor, a poder vivir en congruencia con lo que creemos, el gran perdón tuyo de nuestras deudas. En el nombre de Jesús. Amén.